Me llamo Don Casal, soy director general de Fundación Fomento Hispania y estamos aquí para celebrar un evento virtual en relación con nuestro quinto edición ya de nuestro premio de relato, que esperamos que creemos que se está consolidando, que estamos muy contentos y orgullosos de él. Estamos aquí con una miembro del jurado, conocida por todos, Espido Freire, que repite, es la primera persona que repite como miembro del jurado, lo que es señal de que estamos muy contentos con su labor. Y estamos muy agradecidos y muy orgullosos de contar contigo, Espido. Un placer. Como primera pregunta, te quería preguntar una valoración general sobre este tipo de iniciativas de premios de relatos, su impacto en el mundo de la literatura y en especial sobre una valoración sobre nuestro premio de relatos, si me permites hacerte esta pregunta. Claro, yo no soy muy objetiva respecto a los premios y no lo soy porque el haberlos ganado y el haberlos perdido también ha supuesto un hito muy importante en mi carrera literaria. Y lo fue también así mientras estaba comenzando, mientras no me había profesionalizado. A mí me da la impresión de que la mayor parte de la gente no se da cuenta de hasta qué punto estos premios permiten que los jurados atisbemos voces muy interesantes y propuestas muy interesantes que están por ahí. Muchas veces por autores noveles o casi noveles, que por lo tanto no tienen ni las presiones ni los prejuicios de quienes ya llevamos años publicando y que además crean un tejido literario importantísimo de sostén para el resto. Muchas veces quienes se presentan son a su vez lectores muy apasionados. Y en este caso, en este en concreto, a mí tanto la edición anterior como en esta me sorprendió la seriedad y la calidad con la que los asistentes, los que se presentan, los aspirantes, se toman su obra y se toman este premio en concreto. Muchas gracias, Pido. Bueno, me presento, yo soy Ángel Borrell, responsable de proyectos. Enlazando con la pregunta que hacía Odón, tú has nombrado, bueno, estamos hablando de relatos. Te queremos preguntar, Pido, sobre, bueno, el género del relato. Una cosa a la que le venimos dando vueltas es, bueno, la extensión, ¿no? El relato corto, nuestro premio tiene extensión máxima en 5.000 caracteres, con espacios incluidos. ¿Qué te parece el tema de la extensión? O sea, ¿da tiempo a expresarse en un relato corto como este, con 5.000 caracteres? Bueno, para empezar, el relato siempre es corto. Es decir, lo que puede ser corta o no es la novela, que se define en novela corta o noveleta, y una novela de una extensión indeterminada. El relato nace con voluntad de ser breve o hiperbreve. Entonces, hay ocasiones en que hablamos de microrelato, en que apenas son unas pocas líneas, en torno a media cuartilla, ¿no? Y a partir de ahí, dónde colocar el límite de la extensión del relato ha sido objeto de debates muy diversos. Para que un relatista, para que un cuentista muestre su músculo y muestre cuál es su capacidad, no hace falta más de 5 páginas, no hace falta más de aproximadamente 5 cuartillas holandesas, ¿no? O 5 folios, diríamos en España. En Latinoamérica se va midiendo de manera muy distinta. Y de hecho, yo considero que donde de verdad se demuestra esa capacidad es en la intensidad, en la capacidad de síntesis y en todo lo que no entra en el relato, pero tiene que estar claro en la mente del propio lector. Por lo tanto, ¿es suficiente? Por supuesto. De hecho, yo tiendo a valorar más los relatos hiperbreves que los relatos que tienden a rozar la extensión máxima. Es una manía, obviamente es un sesgo de lectora, ¿no? Pero lo cierto es que es muy difícil escribir un buen relato. Lo es más en tiempos en los que reina la novela y además una novela muy descriptiva, muy básica en algunos sentidos, ¿no? Y el buen autor de cuentos, de relatos, tiene que hacer exactamente lo contrario. Tiene que sugerir, tiene que incitar y tiene, por lo tanto, que exprimir el lenguaje, condensarlo al máximo. De manera que si en algún momento decidís incluso reducirlo, me vais a tener de lado. Bueno, yo justo te iba a hacer, iba a haber hecho la pregunta contraria, que estamos a lo mejor planteándonos ampliarlo un poco, la extensión, pero vamos, creo que has dicho que tu opinión clarísima, vamos, que Nos vamos a sería... centrar
Es decir, nos vamos a encontrar con relatos espléndidos que puedan llegar incluso a las 15, 20 páginas. Es decir, yo estoy pensando ahora mismo en Marcelo Luján, que es uno de los escritores de relatos que más me está interesando en los últimos tiempos y tiende a escribir un relato más largo. En el otro extremo estoy pensando en autores como Ana María Xua, que son capaces de, como digo, apenas 10, 15 líneas condensar todo un mundo. También es cierto que muchas veces el relato tiende al libro de relatos, al conjunto de relatos, y muchas veces lo que crea es un universo a través de la voz más que a través de la temática o a través de los personajes, como podría ser en la novela. Lo que hagáis estará bien, sin duda estará bien, y además nos permitirá atraer o leer voces que tengan también propuestas diferentes. Pero muchas veces olvidamos que la voluntad del relato es el malabarismo en el espacio, no la extensión. Por lo tanto, si hay algunos participantes que se quejan de que no pueden condensar todo su universo en el límite actual, mandadlo a novela corta, porque su lugar posiblemente no sea el relato. Espido, bueno, hablabas de voces. Bueno, por curiosidad nuestra, que lo hemos comentado aquí en distintas ocasiones, y hemos visto tus propuestas últimamente en algunas plataformas de los audiolibros. ¿Nos podrías comentar un poco tu opinión sobre los audiolibros? También he escuchado que cuando se lee es diferente que cuando se escucha. Utilizamos partes diferentes del cerebro. Bueno, y básicamente tu opinión sobre el tema de los audiolibros. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de audiolibros, estamos hablando de otro tipo de formatos, en realidad solo nos preocupa la manera diferente de transmitir una historia. La historia en sí misma no varía, es decir, cuando cogemos un texto clásico y después lo vertimos en audiolibro, el texto es idéntico. Lo que varía es la manera en la que nos acercamos a ese texto clásico, por ejemplo, y en algunas ocasiones las facilidades respecto a la atención o respecto al tiempo que nos puede ofrecer precisamente ese nuevo formato. Para mucha gente no hay espacio en su vida para escuchar durante 6 o 12 horas un libro clásico. Sin embargo, para otras personas, por ejemplo, quienes tienen desplazamientos largos, quienes tienen dificultades visuales, la única posibilidad de acercarse a esos textos, que a veces están editados de cualquier manera o con un tipo de letra muy pequeño o sencillamente no pueden sustraerse de sus tareas o de sus compromisos domésticos el suficiente tiempo, el único espacio que van a tener es cuando salen a pasear, cuando salen a correr, cuando están en el volante en un atasco. Entonces, cuando yo escucho voces negativas en contra de los nuevos formatos, siempre me pregunto si realmente están teniendo en cuenta cuáles son las necesidades o incluso las apetencias del lector o si lo que se está defendiendo es un cierto purismo literario. Es decir, si en el fondo, cuando estamos aferrándonos únicamente al formato de papel convencional, etcétera, se está haciendo una defensa un tanto snob de una forma única de leer que es la que esas personas conocen y la que esas personas defienden. Yo continúo leyendo principalmente en formato de papel, por 1000 circunstancias, porque me conviene, porque no tengo problemas visuales, no necesito ni siquiera gafas para leer todavía y por lo tanto me resulta mucho más cómodo. Pero es que el mundo no acaba en mí. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de distribuir a otros países, pienso en Latinoamérica o pienso en Israel, donde hay un colectivo importante que aprende español, o en muchos otros lectores que no tienen el español como primera lengua, pero sí como segunda, olvidan que hay una importante dificultad a la hora de distribuir los materiales físicos, los libros. Es decir, para que lleguen al otro lado del océano, por ejemplo, la inversión en tiempo, en energía, y por lo tanto la cantidad de libros que quedan fuera de esas posibilidades son enormes. El audiolibro, como el libro digital, del que luego si queréis hablaremos, permite que esa posibilidad de lectura llegue a mucha más gente. Es cierto que esa gente tiene que tener el soporte digital que les permita descifrar qué es lo que llevamos o que les llevamos hasta allí, sea un audio o sea un archivo determinado. Pero la facilidad de lectura que le estamos ofreciendo es enorme. La posibilidad, por lo tanto, de alfabetización global que nos ofrece el audiolibro y que nos ofrecen los nuevos formatos es descomunal.
Y no entiendo, honestamente, que salvo por una serie de prejuicios o demás, se puede estar en contra. Otra cosa, y esto ya es muy concreto de los autores, tiene que ver con los derechos de autor y con hasta qué punto la posibilidad de piratear ese tipo de formatos es más sencilla o no. Pero también se piratean actualmente libros en papel, de forma que bueno, puede ser un debate que pase a segundo plano. Por lo tanto, muchas veces nos quedamos únicamente en esa superficie. ¿Va a matar el libro? ¿No va a matar el libro? ¿Se pierde el encanto? ¿No se pierde el encanto? Bien, pero miremos al colectivo lector de una forma mucho más amplia, ¿no? No pensemos únicamente en el español de clase media que tiene acceso al libro, que tiene bibliotecas públicas las que quiera, que tiene los libros por castigo en su casa, que muchas veces no ha abierto un libro en X tiempo y que aún así defiende que lo que de verdad vale, lo que le da peso a la lectura es el formato del papel, ¿no? Pensemos en todas las dificultades que hemos estado teniendo durante el periodo de la pandemia y qué hubiera ocurrido si no tuviéramos precisamente el acceso a otro tipo de formatos. Pensemos en esta misma reunión que estamos manteniendo ahora a través también de otro formato. Entonces, si no nos oponemos a que en otro tipo de aspectos las nuevas tecnologías avancen, ¿por qué estamos siendo tan resistentes respecto a la cultura y en particular respecto al mundo de la literatura y del libro, ¿no? Hay una especie de anquilosamiento eternizado que yo ya detecté cuando era jovencita y ahora que he dejado de serlo me continúa sorprendiendo mucho. Pues sí, justamente me parece que es una cuestión muy interesante y que además entiendo que debe ser una cuestión de debate entre el mundo de los escritores, ¿no? Del formato papel frente al formato digital, que pasa en todo. Es decir, en su día pasó con el vinilo que acabó desapareciendo, ahora vuelve otra vez. Los formatos Lo digitales cierto se es que cargaron el vídeo por completo. no hay un Y gran bueno, debate, Odón. ¿no? Es decir, el autor... ¿No tenéis miedo que desaparezca el formato papel, el del libro que llevamos desde los tiempos de la imprenta? ¿No os da cierto... Llevamos toda la vida manejando el libro, ¿no? La mayor parte de los autores que yo conozco están bastante ajenos a ese tipo de preocupación. Es decir, están más preocupados por si eso, como digo, vulnera sus derechos porque se pirateen o también por el bajo pago que se produce cuando el audiolibro o el libro digital se incluye dentro de los contratos. Es decir, lamento romper esa imagen más romántica, pero lo cierto es que al autor le continúa conveniendo más publicar en papel porque los derechos de autor que se perciben sobre papel son mayores. Punto. No hay más debate. Entonces, es más, en estos momentos lo que se está debatiendo intensamente en el mundo literario es la venta de derechos audiovisuales de los libros. Es decir, la posibilidad de que ese libro sirva de base para cualquier otra ficción o no ficción, desde series hasta videojuegos, hasta películas o hasta cualquiera de los otros formatos que van a estar surgiendo. Entonces, la idea del libro digital o la idea del audiolibro, como digo, entre los autores con los que yo tengo trato, son autores profesionales desde hace ya años, no es materia de debate, es decir, se da por hecho. El gran problema está, como digo, en la dificultad de rastrear cuáles son las ventas, que continúa siendo un problema endémico, y por otro lado el bajo porcentaje de derechos de autor que cobramos en ese caso. Entonces tampoco excluyas que parte de la resistencia a ese formato digital tenga que ver puramente con que percibimos mucho menos dinero, algo que también es injusto porque el precio del libro digital para el lector muchas veces es casi tan alto como el libro físico, ¿no? Pero bueno, como digo, esos no son ya debates literarios, sino que son debates que tienen que ver con los derechos de autor y con la parte quizás menos interesante de la industria editorial. No tiene nada que ver con la creación en sí misma. Mira, otra cosa, ¿no? ¿perdona? Esto igual no os lo esperabais, el hecho de que no hubiera una defensa encendida del libro en papel por No, romanticismo. al contrario, nos parece muy interesante, vamos, desde el punto de vista, sí, sí. Mira, otra cosa que te queríamos comentar es, bueno, nuestro premio de relato trata sobre las mujeres y bueno, la polémica que ha surgido últimamente, ¿no? Con el seudónimo del último premio Planeta, el hecho de que sea una voz femenina, escrita por hombres. ¿Tienes alguna opinión al respecto? No es una voz femenina, es un nombre femenino. Sí, Es decir, tienes razón. la voz es siempre la autorial y en este caso es la voz de 3 varones, ¿no? Sí, se ha creado mucha polémica y yo creo que es una polémica en cierta medida mal enfocada, ¿no?
Para empezar, hay que dar la enhorabuena a los autores que han ganado ese premio. Y también hay que tener en cuenta que ese premio, en el que yo precisamente pues, me encuentro en el listado de ganadores, ha ido teniendo una serie de meandros y una serie de oscilaciones a lo largo de su ya dilatada existencia. Ha habido veces en que se ha apostado por unas voces más literarias, otras veces se ha apostado por voces nuevas, otras veces consagradas, otras veces más comerciales. Es decir, en toda la historia del galardón tenemos desde Muñoz Molina, por ejemplo, a autores que ya no escriben, por ejemplo, que provenían de áreas como la televisión y ahora ha recaído sobre un tipo de novela que es una novela negra de tipo thriller que estaba hasta ese momento publicando en la competencia, siguiendo la línea de hace 2 años en que también 2 autores que publicaban en editoriales de la competencia publicaban en Planeta al haber ganado el premio. Es decir, hay mucho también de estrategia y es lógico que lo haya porque es un premio de un enorme importe y también de una enorme repercusión, tanto para la editorial como para el resto del panorama editorial en sí mismo. Hay pocas cosas que se puedan dejar al azar. Entonces, teniendo eso en cuenta y siendo muy, muy realistas, lo cierto es que como inversión y posiblemente como decisión por parte de la editorial, ha sido una buena decisión. Si entramos en la decisión privada y personal de 3 autores para crear bajo un único nombre, bajo una única marca, una novela, ahí ya nos encontramos con otro tipo de debates, que además tienen que ser absolutamente personales, porque la decisión de los autores es soberana. Es decir, es irrenunciable. Yo no puedo decirle a un colega escritor que puede o no puede firmar bajo seudónimo, qué seudónimo escoger, o incluso si puede formarse bajo la estructura de equipo, ¿no? Puedo decir si me parece mejor o peor, pero no tengo ninguna autoridad legítima para juzgar sobre eso. Me da la impresión de que en los últimos tiempos tendemos más a juzgar que a analizar y sobre todo a lanzar una opinión impulsiva más que a evaluar por qué se puede estar produciendo ese propósito. Entonces, a mucha gente, y particularmente a muchas lectoras y también autoras, le ha caído particularmente mal el hecho de que un seudónimo femenino fuera empleado por 3 varones. No es la primera vez, pero se suele hacer a la inversa. Dadas las dificultades históricas que las mujeres han tenido para ser consideradas en serio, lo que se ha hecho ha sido adoptar un seudónimo masculino o neutro, o incluso a veces publicar bajo el nombre de la pareja o del padre, ¿no? El marido o el padre era quienes, incluso el hijo, han sido quienes protegían la intimidad de esa mujer. Los tiempos han cambiado. Y la explicación que han dado los autores ha sido que un seudónimo femenino consideraban que les permitiría una venta mayor. Absolutamente, absolutamente justificado. ¿Eso es delicado o es elegante en los momentos en los que corren, en los que se está intentando dar una visibilidad mayor precisamente a las mujeres? Obviamente no. Y así se ha juzgado por parte de las lectoras y de las autoras. ¿Influirá eso en el nivel de ventas o en las críticas? Lo dudo mucho. ¿Qué me ha preocupado más a mí que el uso del seudónimo? Me ha preocupado el hecho de que se normalizara un sistema de escritura que está más asociado al guión que a la literatura. Repito, es cierto que estamos hablando de thriller, estamos hablando de subgénero y por lo tanto muchas veces nos encontramos también más cerca del guión que más cerca de una obra de lo que se llama alta literatura. Es decir, lo que se está buscando aquí es acción, la capacidad de atrapar al lector desde la primera página y no tanto posiblemente la hondura literaria. Y me preocupa ese borrado o esa difusa línea entre quién es el autor y quién es la factory, ¿no? La fábrica que produce esa obra, porque me parece que si bien hasta ahora se estaba realizando, sobre todo en Estados Unidos es muy habitual el escribir de esa manera, sobre todo autores muy consagrados y que tienen un nivel de producción muy alto, en España no se había popularizado. Y ahí yo sí tengo determinados prejuicios. Continúo pensando que la obra literaria es una obra individual, es una obra en la que una voz ha de estar manifestada de la manera más potente posible, y si es una obra en colaboración, que esa obra quede claro si la colaboración ha sido de tipo
documental, en la investigación, y no de tipo autorial. Los libros que yo he tenido en colaboración hasta la fecha, o bien cada autor se encargaba de un relato o de una parte del libro, o bien quedaba perfectamente claro, en el caso de una novela policíaca que escribí con Raúl del Pozo, quién se encargaba de qué parte. Entonces, para mí, por lo tanto, resulta preocupante el que se diluya esa idea del autor. Puede que haya personas para las que en absoluto, ¿no? Y sobre todo, como digo, quien viene del mundo del guión, que es el caso de estos 3 autores, lo acogen con muchísimos menos escrúpulos. Pero es que el guión no es el mundo literario. Y cuando estamos hablando de cine y estamos hablando de guión, estamos hablando ya de entrada de un equipo, mientras que en la literatura eso no es así. Entonces yo bajaría el nivel de atención o de presión sobre el seudónimo para situarlo en otro lugar. Pues un poco relacionado con esto que estabas comentando, como bien sabes, nuestro primer relato tiene una temática muy concreta, que es la temática de la mujer, está circunscrito a eso. Entonces, bueno, me gustaría conocer tu opinión y tu valoración sobre que hayamos elegido esta temática y que sea justo esta. Y luego, claro, lo de los seudónimos, también la gente se presenta con, los participantes son con seudónimos, con lo cual tú cuando lees un relato no sabes si está escrito por un hombre o una mujer, o sí que es posible detectarlo en ciertos kits de escritura, ciertos dejes, no sé, tu opinión al respecto. Bueno, esas son dos preguntas diferentes. Vamos con la primera. Es muy curioso porque yo tengo el honor de ser jurado de varios premios, de un buen número de premios, con temáticas muy diversas, y la única que despierta el más mínimo recelo, el más mínimo debate, es la femenina. Acabo de llegar, como os comentaba antes, de Coruña, de ser jurado, de hacer público el fallo de un premio en el que la temática era la inclusión, la discapacidad y su inclusión social. Ni un solo comentario. Hace muy poco lo fui también de uno de novela histórica. Ningún tipo de problema. Pero en el momento en el que abordamos el tema de la mujer, o incluso en el que se limita la participación únicamente a mujeres, comienzan los problemas. Señal de que no hemos superado en modo alguno cuáles son las dicotomías entre hombre y mujer, y sobre todo la sensación de pérdida de privilegio que muchos autores o que muchos hombres tienen. ¿Qué ocurre? Que lo cierto es que pese a la visibilidad que se está dando en los últimos años a las voces femeninas y a la temática femenina, continúa sin estar integrada con absoluta normalidad. Y de hecho, parte de los debates que se continúan manteniendo sobre este tema, a mí me da la impresión de que son luces muertas de una estrella, ¿no? De una estrella que está en una galaxia muy lejana, pero se continúa debatiendo. Entonces, ¿qué opino yo respecto a que la temática gire en torno a lo femenino? No puedo estar más a favor, porque tengo la certeza diaria, constatada, vital, de que nos continuamos enfrentando a retos muy diferentes y sobre todo a una falta de conciencia y de percepción por parte del mundo, del público, del lector, del ciudadano masculino de cuáles son los intereses, las prioridades y la mentalidad femenina. Entonces, por un propósito común, incluso por un interés social, es muy importante que eso se integre. Somos más de la mitad de la población y no somos una minoría, pero nos continuamos comportando y nos continúan asignando el rol de la minoría. Sé que hay gente que opina de otra manera y que considera que hay ya muchos logros obtenidos y que por lo tanto hay una especie de sobreprotección, de la no asignación de una edad adulta plena. Bueno, que se den un paseo por determinadas realidades que no sean las suyas y a partir de ahí ya hablaríamos. A mí me parece que queda muchísimo por hacer. Respecto a la segunda pregunta, ¿es posible detectar si un texto lo ha escrito una mujer o un hombre? Depende. Es decir, cuando estamos hablando de autores aficionados, en muchas ocasiones la respuesta es que sí. Cuando estamos hablando de autores que tienen ya una gran experiencia a la hora de enfocar distintos personajes y narradores, esa diferencia se va atenuando. Y, por lo tanto, el estudio, la práctica y muchas veces el uso de la psicología resultan o convierten en más difuso o más difícil detectar la autoría. Es cierto que la mayor parte de las veces que yo he leído o bien un relato o bien una novela y he hecho una cábala acerca de si era hombre o mujer quien la escribía, yo creo que en ninguna ocasión me he equivocado. Pero más que por la forma de escribir, tiene que ver por la temática escogida
y por el enfoque de esa misma temática. Es decir, no tiene tanto que ver con los rasgos literarios como podríamos pensar, con el estilo en sí mismo, sino con el foco del interés. Y eso, repito, no solamente ocurre entre lo femenino y lo masculino, sino muchas veces también en quien está directamente involucrado con una causa o quien la está observando desde fuera. Ahora, hay estudios que indican lo contrario. Hay estudios que dicen que en cuanto a rasgos, por ejemplo, de acento, de estilo, de ritmo, es imposible detectar un hombre de una mujer. A lo mejor es que lo que hace falta es esa especie de intuición, esa especie también de criba temática o sensible para poderlo deducir. Bueno, nos gusta mucho tu opinión y la compartimos en todo lo que has estado hablando de la primera pregunta que te hacía Odón. Y en ese sentido queríamos enlazar, hablabas de distintas realidades, bueno, hablar de otro premio de relato en el que también has colaborado con nosotros. Bueno, esta es la última pregunta que te hacemos y nos gustaría ver si tu opinión sobre este premio de relato que hacemos para mujeres privadas de libertad, mujeres en la cárcel, que denominamos Mujeres que Cuentan. Este año ya ha sido la segunda edición, tenemos previsto convocar el año que viene la tercera y tú participaste, inauguraste la primera edición, ¿no? Qué importante es que no olvidemos quiénes están en los márgenes. Y qué importante es que quienes, como yo, por ejemplo, tienen opción a hablar en alto, a ser escuchada cuando tiene una voz, no olviden que hay muchas personas silenciadas, por 1000 razones. Por la incapacidad de expresión, por la pobreza, por la enfermedad, Y en el caso de este relato, de este concurso de relatos en particular, qué reveladora es la visita que en varias ocasiones hemos llevado a cabo precisamente a las cárceles, ¿no? A conocer y a hablar con las mujeres que están allí, que son reclusas. Y qué interesante porque, primero, es un baño de realidad, de otra realidad, pero de una realidad que está a media hora en coche de mi cómodo salón. Obliga a de pronto observar cuáles son otros usos de la palabra y de la narración, lo importante que para muchas mujeres que son invisibles, que están literalmente aisladas de la sociedad por una serie de razones, enfermedad mental asociada a delito, delito reincidente, colaboración, etcétera, etcétera, qué importante es para ellas el ser escuchadas y el contar una historia determinada. Fue muy interesante para mí el descubrir algunas de las anécdotas y las distintas historias y sobre todo las versiones, la defensa férrea de su punto de vista, de su propia inocencia, la idea de su propia importancia. Y cuando eso se refleja en las historias que luego nos llegaron, algunas mejor escritas, otras peor escritas, pero todas con una potencia enorme y con una capacidad de ir a lo esencial, desconocida para quienes tenemos libertad y para quienes llevamos vidas relativamente normales, cuando eso se condensa ahí, de pronto el organizar este tipo de convocatorias tiene un sentido mucho más allá de lo literario. Yo siempre he creído que la palabra no solamente está ahí para estéticamente ser bella o para desde el punto de vista literario trascender y narrar bellas historias. Tiene muchos niveles y dentro de esos niveles se encuentra el terapéutico, se encuentra el del testimonio, yo estuve aquí en determinado momento, y se encuentra el de la autoafirmación, yo soy yo y soy digna o digno, ¿no? En este caso digna. Yo puede que haya cometido equivocaciones o puede que la mala suerte me haya arrastrado o puede que no quiera contarte mi historia, pero mi dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, el hecho de que a través precisamente de ese jurado yo pudiera tener acceso a esa realidad, había estado ya en prisiones, pero hace muchos años, y en este caso en masculinas. Las presas femeninas tienen una realidad totalmente diferente y provienen también de entornos muy distintos. Las penas que están pagando también son diferentes. El hecho de que me permitierais esa oportunidad fue de las cosas más relevantes que me ocurrieron a mí durante el año pasado. Y os lo quiero agradecer, porque siempre se dice que
que de la lectura o de otros se puede aprender mucho. Eso no es cierto. Muchas veces no se aprende nada. Muchas veces lo único que recibes es una especie de irritabilidad constante de todo el mundo quiere ser escritor. La gente se presenta a tontas y a locas ya. Pero es que en este caso era auténticamente relevante lo que estaba leyendo. La posibilidad o no, la decisión o no de adaptar el lenguaje cuando teníamos una conferencia o un encuentro con estas mujeres. La necesidad de responder a preguntas que no me habían realizado nunca. La posibilidad de conocerlas de otra manera. Y bueno, luego el drama personal que muchas veces se esconde detrás de estas mujeres, ¿no? Cuando se dice que, bueno, que todos tenemos las mismas oportunidades y llegas a una cárcel y ves cuáles son las historias que allí se albergan, el buenismo se te cae a pedazos. Y la sensación, como digo, de haber caído en un lado muy cómodo de la vida, con todas las dificultades que todos tengamos, sin duda, se hace evidente. Y si para eso sirven las historias, bendito sea. Bueno, pues nada más, vamos a dar por finalizado la entrevista virtual. Agradecerte sinceramente que nos hayas atendido. Da gusto hablar contigo y mucho más todavía escucharte, conocer tu punto de vista, que es muy interesante, muy ilustrativo y de verdad que estamos muy, muy felices de contar contigo. Y todavía más felices todavía si pudiéramos el próximo año vernos físicamente en un evento, celebrarlo de otra manera, que ya sería la próxima edición. Muchas gracias, Espido. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que todo lo que he recibido desde que os conocí es bueno, es aprendizaje, es generosidad y es una mirada diferente. Y bueno, y eso para cualquier persona es oro, pero para una escritora mucho más. Y nada, Lady Macbeth y yo os damos las gracias. Ha querido participar de manera activa a lo largo de este encuentro y ojalá sí, por favor, que nos podamos ver pronto, nos podamos abrazar y que todo esto llegue a una normalidad mayor. Muy bien, pues muchas gracias. Repetir las palabras que ha dicho Don, que es un gustazo escucharte, dialogar contigo y bueno, esperamos seguir colaborando contigo en el futuro. Muchas gracias por todo, tío. Muchas gracias.